Buenos días, estudiantes de 11º Comercio. Bendecida semana. En este momento nos corresponde, o en esta semana nos corresponde tratar el tema del proceso de la comunicación o el proceso de comunicación. Hablamos de comunicación y ¿qué pensamos? ¿Qué decimos? ¿Qué es una comunicación? En estos momentos, lo que la profesora está hablando con ustedes, le está explicando, es un tipo de comunicación. Bien, existen diferentes tipos de comunicación. ¿Y qué es una comunicación? Es un proceso de intercambio de información. Yo voy a manifestar o les voy a dar una información a ustedes y ustedes van a también a participar de esa comunicación. Aquí, ¿qué entra? ¿Qué entra aquí? Los elementos de la comunicación. ¿Cuáles son esos elementos de la comunicación? Vamos a recordar. Los elementos de la comunicación tenemos al emisor, que es quien envía el mensaje, y el receptor, que quienes lo reciben. En estos momentos, el emisor, definitivamente que es la profesora, y ustedes que escuchan la clase, la explicación, son los receptores, están recibiendo el mensaje y el mensaje es la explicación del tema que se está dando. Entonces, por eso que se dice que es un intercambio de información. Aquí en la comunicación van a intervenir dos o más personas. Entonces, para que la comunicación se haga efectiva, tenemos que prestar atención, saber escuchar para dar una respuesta si se nos pregunta o si no entendemos algo. Una comunicación debe ser algo dinámico, algo activo, algo que nos llame la atención, que nos muestre, nos despierte ese interés por querer escuchar, querer aprender, querer conocer y querer prestar atención a la persona que nos está hablando. Bien, proceso de comunicación. Tengo mucha comunicación. Hay una comunicación que se llama monólogo. ¿Qué es eso de monólogo? La palabra me dice mono, una, ¿verdad? Entonces, es una persona que está dirigida a un receptor o a varias personas. Es decir, una persona puede estar hablando, puede expresar una comunicación, puede estar hablando solita, puede estar queriendo enviar esa información, pero a su alrededor tiene muchas personas y también puede tener una sola persona que la está escuchando. ¿Ya? Entonces, monólogo es una persona, es esto lo genera, el discurso lo genera una sola persona. Bien, ya hemos visto que la comunicación es un intercambio de información para un receptor o varios receptores, que el monólogo lo puede llevar a cabo una sola persona para un receptor o varias personas. Pero dentro de la comunicación nosotros nos vamos a encontrar que hay tipos de comunicación. ¿Y qué será eso de tipos de comunicación? Ok, vamos a ver qué es un tipo de comunicación. Comunicación intrapersonal o unidimensional. Ajá, vamos a ver qué es eso. Es un proceso de reflexión que no sale del ámbito privado. ¿Cómo así? No sale del ámbito privado. ¿Por qué? Porque el diálogo sale de sí mismo, de la misma persona, no pasa a más nadie. Entonces, a través de él se manifiesta una conversación profunda, una conversación personal, una conversación íntima, una conversación que solamente esa persona
unidimensional, por eso es el nombre de este tipo de comunicación, ¿verdad? Se llama. Vamos a ver, hace un momento les decía que los elementos de la comunicación que existen son el emisor y el receptor. En este caso, el emisor es receptor, es decir, yo misma soy mi emisora y yo misma soy mi receptora de mi propio mensaje, ¿sí? Entonces, de ahí el nombre de unidimensional. El hablante, la persona que habla al mismo tiempo en una audiencia, se está hablando para él, para sí, ¿ya? Entonces, ¿quién será el protagonista aquí? ¿Quién será el protagonista en este tipo de comunicación? Desde luego que yo estoy hablando, el emisor, el que narra, el que dice, el que expresa, ese es el protagonista de esta comunicación. Ay, qué cosas, ¿verdad? Una sola persona habla y esa persona recibe el mensaje. Es algo interesante, es algo que es muy personal de esa persona, muy privado. Este tipo de comunicación tiene como centro del universo el yo, en el yo. Y la emisión de mensajes se logra mediante símbolos verbales o representaciones inimaginables, no las imaginamos. Como vemos, es una comunicación muy íntima, muy personal, muy limitada porque yo misma me estoy enviando el mensaje que yo quiero manifestarme a mí mismo. Ajá. Cuando nosotros vemos que el monólogo es una forma expresiva, el monólogo es una forma expresiva, el monólogo es un emisor, es un hablante, se dirige a sí mismo. Entonces, ¿cuáles son las características? Si yo les llegase a preguntar a ustedes cuáles son las características de la comunicación interpersonal y unidimensional, ¿cuál sería la? Es una comunicación muy íntima, muy personal, el emisor es receptor a su misma vez, ¿verdad? Y se expresa en primera persona. En primera persona. ¿Cuál es la primera persona? Yo. Yo es la primera persona, yo es la primera persona y hace énfasis en el emisor y el predominio de las expresiones exclamativas. ¡Oh Dios! ¿Qué será? ¿Cómo será? ¡Oh, ma! No puede ser. Entonces, eso, cuando nosotros expresamos algo exclamativo que nos llama la atención, que algo que nos sentimos admiración, entonces esto es lo que se llama comunicación unidimensional. Entonces, vamos a ver que aquí es donde entra lo que hace un momento les explicaba, que es el monólogo. El monólogo. Profesora, pero usted hace un momento nos dijo que la comunicación es un intercambio de información. Sí, jóvenes, es un intercambio de comunicación, pero como me dice aquí, el emisor y el receptor son la misma persona. ¿Quién es el protagonista aquí? El narrador, la persona que está expresando el mensaje es el protagonista, está representada en primera persona. ¿Cuál es la primera persona? Yo. Y aquí utilizamos mucho lo que son las frases exclamativas. Oh Dios, no puede ser. Ay, debía hacer esto. ¿Por qué lo hice? Y yo misma, yo me voy a responder a esas exclamaciones. Entonces, una vez que ya hemos definido o
explicado lo que es el tipo de comunicación intrapersonal o unidimensional, vamos a ver ahora bidimensional, que es el otro tipo de comunicación interpersonal que nosotros definitivamente estamos acostumbrados, pero siempre, casi siempre, tenemos una comunicación unidimensional. Nosotros mismos hablamos y nos respondemos. En este mundo en el que estamos, eso es característica. Bien, cuando hablamos de comunicación interpersonal o bidimensional, aquí nosotros vamos a utilizar los 5 sentidos. Profesora, los 5 sentidos. Ajá. ¿Cuáles son los 5 sentidos? Vista, oído, tacto. Nosotros vamos a utilizar esos 5 sentidos. Y una persona se va a dirigir a un grupo de personas. Entonces sí, profesora, pero aquí sí se da el intercambio de comunicación entre personas, intercambio de información en varias personas. Sí, jóvenes, sí se da. Aquí entonces ya esto es lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Que estamos acostumbrados a comunicarnos y recibir mensajes de esa persona. 2 o más personas hablan y hay una relación. Entonces, ¿esto qué es? Entonces, aquí sí vemos, aquí sí podemos ver que se da la comunicación a la que nosotros estamos acostumbrados. Entonces, esto es lo que se llama cuando existe la relación entre 2 o más personas y hay ese intercambio de información. Entonces vemos que aquí se recibe el nombre de comunicación. La relación recibe el nombre de interpersonal y es el tipo de comunicación que la generalidad de las personas practicamos. Por eso es que hace un momento les decía, es la que ustedes están prácticamente acostumbrados a que se les explique, que ustedes vean. Entonces, esto ocurre cuando nosotros tenemos una conversación dialogante con otras personas. Entonces, aquí nosotros vamos a entrar, ¿verdad? En algo más directo, más personal. Ella ofrece la oportunidad de que usted y otras personas intercambien ideas. Pueda que lo que yo diga, ustedes no están de acuerdo y ustedes, ¿verdad? Vamos a entrar en esa comunicación. Vamos a decir, o es así, es la comunicación que se da completa, es una comunicación completa entre los seres humanos, entre el hombre. Aquí el diálogo es recíproco, ¿verdad? Se da entre el emisor y varios receptores. O sea, vamos a ver. Viene otro tipo de comunicación y que es la comunicación de masas o tridimensional. Una comunicación de masas o tridimensional es yo, soy la persona que está hablando, el contexto y el medio. Aquí esto se da muy a menudo. Es habitual en esto. Tiende a la individualización, es heterogénea y anónima. Aquí entonces, esta es una comunicación, por eso se dice tridimensional, que entra el yo con otros y el contexto con el medio. Voy a estar, ¿verdad?, en contacto con el medio, que es lo que pasa a mi alrededor, que es lo que ocurre. Entonces, aquí vamos a entrar los 3.
Aquí el proceso comunicacional sigue siendo el mismo. Lo que cambia son los medios utilizados. ¿Qué utilizamos para comunicarnos aquí? ¿Qué podemos utilizar? Ya no nos concentramos o no nos centramos solamente en las personas. Ah, ¿cómo así, profesora? Ya aquí va a entrar otro aspecto u otra manera de comunicarnos que nos va a ayudar y nos va a facilitar el acto comunicativo. ¿Qué es? Piensen en un segundo qué nos puede ayudar a nosotros o qué está pasando ahorita mismo con nosotros que estamos persona a persona, pero que tenemos un instrumento que nos está ayudando a comunicarnos. Podríamos nosotros decir entonces que este es un tipo de comunicación tridimensional. Una pregunta que se las dejo para que ustedes puedan reflexionar e crear si esto que estamos en este momento es una comunicación tridimensional. Si tenemos un instrumento que nos está ayudando, entonces podemos poner aquí o decir, ajá, con la profesora nosotros utilizamos una comunicación de masa o tridimensional. Una pregunta que se las dejo para que ustedes reflexionen. Bien. Aquí vamos a necesitar o vamos a utilizar instrumentos, vamos a decir, de carácter técnico para ampliar los contenidos de los mensajes. Vamos a ver si con esto ustedes tienen la respuesta a la pregunta que les hice hace un momento. Y en consecuencia, elevar el radio de acción y las posibilidades de lograr mayor efecto. Es decir, cuando hablamos de mayor efecto es que la comunicación se dé completamente. Esto de comunicación masiva, ¿qué utilizamos en una comunicación masiva? Ajá, vamos a ver que nosotros aquí vamos a utilizar instrumentos que nos van a ser de utilidad. ¿Por qué? Porque el hombre en estos momentos, en la actualidad, está sometido al bombardeo de mensajes, de los cuales él no puede sustraerse, no puede restarse, no puede pasarlos por alto. Entonces, vemos que en la actualidad hay demasiados conflictos, demasiados problemas, situaciones que a veces se nos escapan y esta comunicación de masas nos va a ayudar por medio de uno de estos, por lo menos del correo, del Facebook, de cualquiera de estos, esto nos va a ayudar. Y entonces, de repente nosotros, si en este momento nosotros no contáramos con una plataforma, con un correo, con un celular, nosotros estuviéramos incomunicados. Usted no podría recibir las clases porque no hay manera de cómo usted las va a recibir. Pero el hombre con los estudios y la tecnología nos facilita eso. No nos priva de recibir la educación que necesitamos. Estamos en contacto con las personas profesionales para que nos impartan sus conocimientos. Esto a manera de ejemplo, jóvenes, un ejemplo que les traigo a la clase, porque nosotros en este mundo, ¿verdad? De tantos problemas y situaciones, el hombre no escapa, ¿verdad? No puede mantenerse callado, reservado, no puede mantenerse en el anonimato, mantenerse sin recibir esta información. ¿Qué conlleva esto? Que el hombre, ¿verdad?, se constituya en una masa, que se transforme en la sociedad, en una sociedad de consumo. Y
en donde solo aquí, en esta parte, si no la sabemos hacer, solo nos vamos a encontrar símbolos y mensajes. Aquí, decirlo, me llama la atención esto. Máquina y sociedad están unidas, juntas. Pero de aquí también podemos extraer algo positivo y también algo negativo. Entonces debemos ser sumamente inteligentes para saber qué es lo que nos conviene y todo eso, porque no podemos estar tampoco, dejarnos llevar por las máquinas, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué se hace necesario una comunicación de masa y tridimensional? El hombre no puede vivir como en el tiempo de los nómadas, de los cavernícolas. El hombre no puede vivir aislado. Una persona en este momento, en la situación que se nos ha presentado a nivel mundial, si no existiera un correo, un WhatsApp, un Facebook, un Instagram, o que no existiera este tipo de instrumento o máquina, nosotros estaríamos mal incomunicados. Entonces, nosotros tenemos que vivir en constante relación con las demás personas, ya sea por este medio o ya sea por otro. No podemos vivir aislados. Entonces, nosotros aquí hemos estudiado, ¿verdad?, los 3 tipos de comunicación: el unidimensional, el bidimensional y el tridimensional, que es el que nos va a ayudar, ¿verdad?, en el proceso de comunicación. Recuerden que el proceso de comunicación, dentro del proceso de comunicación, nosotros vamos a encontrar que la comunicación es un intercambio de información entre el emisor y el receptor. Dentro de la comunicación, nosotros nos vamos a encontrar el tipo de monólogo, que es una sola persona que maneja el discurso, que lo lleva, y dentro del proceso de comunicación vamos a encontrar 3 tipos de comunicación. El unidimensional, ¿verdad?, que es el emisor, y el receptor, el protagonista. Se utiliza en primera persona, yo, en la primera persona. Aquí vemos que se mantiene una comunicación donde yo hago las preguntas y yo me respondo: oh Dios, ¿qué sucedió? Ah, un accidente. Entonces ya yo me estoy respondiendo el monólogo. La bidimensional, ¿verdad?, es cuando el emisor le habla a un grupo de personas que son los receptores, o pueden estar intercambiando una comunicación una o dos personas. Entonces, bidimensional, y aquí es donde entra el acto comunicativo, la comunicación. Cuando nos encontramos el otro tipo de comunicación de masa o tridimensional, aquí nos vamos a encontrar, ¿verdad?, que tenemos la ayuda de instrumentos que en este momento nos van a ser de utilidad, ya que no podemos vivir aislados o vivir solo. Saber utilizar esos instrumentos, saber utilizar la comunicación de masa para algo positivo, para algo constructivo, es importante. Debemos sacar lo mejor y el mejor provecho para este tipo de comunicación. Bien, jóvenes, este ha sido la clase del día de hoy. Espero que haya sido de utilidad.
Recuerden, el mensual se los estaré subiendo mañana a la plataforma. Entran 2 temas: el acento ortográfico, concurrencia vocálica y las palabras simples, también las palabras parónimas. Que tengan un buen día y una excelente semana. Hasta la próxima clase.